Buenas noches, mi nombre es Ana Correa, este es mi esposo Pablo. Y bueno, les damos muchas gracias realmente a ustedes por estar aquí esta noche acompañándonos. Le damos gracias al coro del grupo carismático que vino a ponernos en ese tono y a pedir mucho Espíritu Santo en esta noche, que es lo que necesitamos. Estamos felices realmente nosotros de compartir con ustedes hoy este momento que nos regala Dios, porque es un regalo de Él. Y Él nos ha reunido aquí porque nos ama y porque quiere ayudarnos a preparar en esta época tan importante de Adviento. Entonces, pues ya casi vamos llegando al segundo domingo de Adviento. Increíble cómo pasa el tiempo. Ya este domingo es el segundo y después de eso nos quedan 2 semanas y unos 2 o 3 días para la Navidad. Y ese tiempo se va rápido. Pero pues queremos nosotros invitarlos en este tiempo a prepararnos de la mano de la Virgen María, porque ella es la protagonista del Adviento. ¿Por qué es la protagonista del Adviento? Porque pues ella es la madre de Jesús. Ella es la que durante este tiempo lo llevaba en su seno, en su vientre. Y una madre no es madre solo cuando nace su hijo. Una madre es madre desde el momento en que es concebido. O sea que María, la madre de Dios desde el momento de la encarnación. Y por eso ella es la protagonista de este tiempo de Adviento. Y no solamente eso, sino que además en esta época tenemos grandes celebraciones marianas. Tenemos el lunes la solemnidad de la Inmaculada Concepción, que es una solemnidad de precepto. Significa que así como en el domingo también tenemos que venir a misa en ese día. Y además de eso, a ver cómo me aguanto esto aquí. Y además de eso tenemos pues la gran solemnidad de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, que es el próximo viernes. Entonces la semana entrante tenemos 2 grandes solemnidades de la Virgen para ayudarnos a preparar. Por eso encomendamos a María todos los frutos de esta noche y le pedimos que nos ayude en nuestra preparación para la Navidad. Y vamos a decirle: Madre de Jesús y Madre nuestra, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera por madre suya. Te suplicamos nos prepares y dispongas para aceptar la palabra del Señor en nuestro corazón, que nos impulse a ser promotores de verdad, de justicia, de reconciliación y de paz. Ave María Purísima, Nuestra Señora del Adviento, ruega por nosotros. Entonces, la vida es un camino, ¿verdad? Tenemos que avanzar, tenemos que subir, tenemos que bajar y también nos cansamos en este camino. Pero es importante que en ese camino de la vida de vez en cuando hagamos paradas. Tenemos que hacer paradas para pensar si el camino que estamos recorriendo es el adecuado, si vamos por la ruta, si tenemos el rumbo adecuado. Y hoy queremos invitarlos a hacer una parada en ese camino de la vida, a hacer una parada para revisarla con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo y de nuestra Madre, la Virgen María. Entonces, como ya sabemos, el año litúrgico tiene 2 periodos que son más fuertes, más intensos, y son el Adviento, preparándonos para la Navidad, y la Semana Santa, preparándonos, que es la Cuaresma. Nos preparamos durante la Cuaresma para la Semana Santa, donde celebramos el misterio pascual, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. ¿Sí? Tanto la Cuaresma como el Adviento son tiempos de espera, tiempo de preparación y tiempo de penitencia. Como dije antes, para parar y para revisar ese camino. Pero el Adviento es un tiempo de alegría y de esperanza único en la iglesia. Esperamos con ese anhelo el nacimiento de nuestro Señor. Encendemos velas en medio de la oscuridad, encontramos calor en ese frío del invierno, nos reunimos con la familia, nos reunimos con los amigos para celebrar la venida de nuestro Salvador. Pero no debemos perder foco, porque
tenemos que tener siempre en nuestra mente qué es lo importante, qué es lo que estamos esperando en estos días, el nacimiento de Jesús. Y con el Adviento, el Padre lo ha dicho en la misa, comienza el año litúrgico. El año litúrgico no comienza en enero, comienza durante el Adviento, el primer día del Adviento. Entonces comenzamos un nuevo año, ¿sí? Es una nueva oportunidad para comenzar renovados por el nacimiento de Jesús. Entonces, ¿quién se acuerda cómo se llamaba esta plática, esta presentación? Un kairos. Si alguien sabe qué es un kairos, ¿por qué ese nombre tan raro? ¿Qué es? Ajá. Venga aquí a dar la charla por mí. Oh, mesa 4 del Evangelio de San Marcos. Muy bien, ¿sí? Eso es el kairos. El kairos es una palabra griega que significa un tiempo oportuno, un tiempo significativo. Y a diferencia de la palabra cronos, también griega, que nos habla del tiempo cronológico, o sea, el tiempo como lo vemos nosotros, en días, en meses y en años. Ese es el tiempo cronológico. Pero kairos significa un tiempo de oportunidad divina para encontrarnos con lo sagrado. Y para encontrarnos con lo sagrado, pero es un tiempo propicio, como nos decía Celia, un tiempo adecuado que nos regala Dios. Y es importante este tiempo porque es un tiempo de cambio, un tiempo de crecimiento y un tiempo en el que se nos revela Dios. Y tenemos que comprender y saber que estos son momentos que Él nos regala para que los podamos aprovechar, ¿sí? Y para que podamos llegar a tener una vida espiritual plena, aprovechando este regalo tan grande que Él nos da. Entonces, el Adviento, ¿a qué vamos con todo eso? Al Adviento es un kairos. ¿Por qué? Porque es un tiempo que nos regala Dios de 4 semanas para que nos preparemos, para que cambiemos, para que crezcamos y para Él revelarse en nuestra vida. Por eso el Adviento es ese kairos. Y Adviento, pues, significa venida. Entonces, estamos en este tiempo esperando la venida del Señor, ¿sí? Conocemos 3 venidas del Señor. ¿Conocemos 3 o 2? ¿Cuántas venidas conocemos? Bueno, ya yo dije 3. Entonces ya les dije, pero la primera venida pues es la venida cuando el Señor vino hace 2000 años, ¿sí? En su encarnación Él se manifestó en la tierra, eso no es un cuento, no es una historia inventada, eso es real. Él vino y vivió entre nosotros y como Él mismo dice, lo vieron y lo odiaron, ¿sí? Cuando Él vino por primera vez. La última venida, ¿cuál es? Cuando Él venga al final de los tiempos como un rey victorioso. Pero entre esas 2 venidas, la primera venida y la última venida, hay lo que llaman las venidas intermedias. Y hay un santo que es San Bernardo de Claraval, que él las llama así, las venidas intermedias. Pero entonces, ¿cómo es que viene el Señor? Y ahorita vamos a hablar de esas venidas intermedias. Como el mismo santo lo dice, en la primera venida Él vino revestido de la debilidad de la carne, vino como un niño débil y pobre. En la venida intermedia Él viene espiritualmente para llenarnos de gracia y ahorita vamos a profundizar en eso. Y en la última vendrá en el esplendor de su gloria. Esas son las venidas. Entonces dijimos, estas venidas intermedias, Él viene espiritualmente, no como en la primera que vino físicamente a la tierra y como vendrá en la última. En estas Él viene espiritualmente para llenarnos de su gracia y es como un camino entre la primera y la última. Él, mientras tanto, nos acompaña y es nuestro descanso y nuestro consuelo en ese momento. Entonces, en esas venidas intermedias, Él está a cada paso de nuestra vida, tocando la puerta de nuestro corazón, para llamarnos ya sea a la conversión o a una vida más fervorosa.
Y Él dice, estoy junto a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. Pero pues depende de nosotros que le abramos o que no le abramos esa puerta. Entonces, en esas venidas intermedias, Él viene por medio de una gracia. Él viene por medio de los sacramentos cuando los recibimos en la Eucaristía y la comunión. Él viene cuando vamos al sacramento de la reconciliación. Él viene cuando vamos a adoración. Son todos esos momentos en que Él está ahí espiritualmente para nosotros. Él viene a través de una persona que de pronto nos da un mensaje que es algo que estábamos esperando en ese momento. Pero Él también viene por el sufrimiento. Y a veces son sus visitas preferidas y no entendemos por qué, pero en ese sufrimiento muchas veces es cuando más nos acercamos a Él. Entonces esa es otra de sus venidas. Como dice San Juan en el capítulo 14, el que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a fijar en Él nuestra morada. Entonces, pero al decir Adviento, al decir venida, estamos realmente hablando de una venida en particular y ese es el tema de hoy, de esa venida del Señor en la Navidad, ¿sí? Eso es para lo que nos estamos preparando. Dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos. Y eso significa, el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro, ¿ya? El tiempo de Dios es diferente, por eso si nosotros con la fe de un niño debemos creer que Jesús verdaderamente viene en esta Navidad y en cada Navidad, así como lo hizo hace 2000 años. No es algo que celebramos que pasó antes, no, Él vuelve y viene porque su tiempo es diferente al nuestro. Entonces nos preparamos para esto y nos preguntamos, ¿a qué viene el Señor? ¿Para qué viene otra vez? ¿Qué persigue Él con ese milagro? ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es la intención de que Dios se haga hombre? De que el Verbo eterno asuma una carne mortal como la nuestra. ¿Cuál es la intención de que el Todopoderoso aparezca en la debilidad de un niño tierno? Entonces, ¿para qué hace eso? Y lo que pasa es que Jesús quiere divinizarnos. Él quiere transformarnos y quiere unirnos a Él, ¿sí? Sin dejar de ser Dios, sin dejar de ser todopoderoso, Él se abaja, se anonada por nosotros, entra al mundo como débil y como pobre, aunque tenga todo el poder, y asimismo sale del mundo, porque muere débil y muere pobre en una cruz. Y cuando se queda con nosotros en la Eucaristía, sigue siendo extraordinariamente frágil y débil en la Eucaristía, a pesar de ser el Todopoderoso. Entonces, pero gracias a esta venida nosotros que somos imagen del hombre terreno, seremos también imagen del hombre celestial. Y eso es lo que Él quiere, divinizarnos y que lleguemos a ser imagen del hombre celestial y que podamos santificarnos. ¿Y cuál es nuestra respuesta ante esto? ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Cómo realiza Dios esa unión? ¿Cómo esa unión con el hombre? Él nos regala 3 dones, 3 virtudes. ¿Y qué es una virtud? Es una fuerza, una capacidad que nos da. Y esas son las virtudes teologales. ¿Quién me dice cuáles son las virtudes teologales? Esperanza y caridad, ahí están. Esas virtudes teologales, teo significa Dios, ¿cierto? Entonces, como dice, virtudes teologales nos unen con Dios. Esa es la función de las virtudes, unirnos a Él. Tienen como fin el mismo Dios. Y son las virtudes más importantes porque de ellas depende nuestra vida espiritual. ¿Sí? Y son importantes, por lo tanto, para llegarnos a preparar para su
nacimiento. Entonces ya lo dijimos, las virtudes son la fe por la cual creemos en Dios, la esperanza por la cual esperamos en Él y la caridad por la cual lo amamos. Dios creído, Dios esperado y Dios amado. Y entre más espiritualidad, más creído, más esperado y todavía más amado. Entonces hoy nuestro objetivo es reflexionar en estas virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad y reconocer su importancia en la vida diaria, especialmente en ese ruido de la vida diaria, sobre todo en esta época que nos puede llegar a distraer y apartarnos de nuestro propósito espiritual. Y debemos aprovechar este kairos, este momento de espera que nos regala Dios para detenernos, para respirar profundo y para volver nuestra mirada hacia Dios. Entonces la invitación es clara: abrir el corazón y la mente, permitiendo que fluya la gracia y el amor de Dios en cada paso. Pablo. Gracias. No lo encuentro. No. Ok, buenas noches. De verdad que nos da mucha alegría que estén todos acá. Gracias por venir. Y parece la mitad un poquito del curso el último curso de Biblia que hicimos sobre el Evangelio de San Marcos. Veo muchas caras conocidas. Eso está muy bueno. Bueno, como dijo mi esposa, yo soy Pablo Correa. Y vamos a hablar ahora de varios temas relacionados con esto de Adviento. En esta parte de la fe tenemos el objetivo es que crezcamos en la fe, que aprovechemos este tiempo, estas 2 semanitas y algo que nos quedan, para crecer en nuestra fe. Porque definitivamente es difícil amar, es difícil esperar algo que no conocemos, ¿verdad? Y para tener fe, que a veces sabemos que una de los sinónimos de fe es confianza, pues es difícil tener confianza en alguien a quien uno no conoce, ¿verdad? Entonces, crecer en nuestra fe, en este Adviento, meditando sobre lo que dijo el Señor, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que tengamos vida en abundancia. Eso es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Nosotros creemos en eso, le creemos a Dios. Y por lo tanto tenemos que enfocarnos en esa etapa de crecimiento de nuestra fe en estos días, en esa creencia de creer en Dios y de creerle a Dios. Entonces, pueden abrir las Biblias invisibles en Hebreos 11. Y en Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, pues Él es el que se acerca a Él ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Eso es súper importante. Pero para entender bien esta parte del capítulo 11 de Hebreos, vamos a leer un poquito del contexto. Vamos a leer desde el principio del capítulo 11. Dice: la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Garantía de lo que se espera es cuando la garantía viene de nuestro corazón, saber que Dios está ahí, saber que Dios va a estar ahí para nosotros, saber que Dios nos ama.
nosotros creemos eso. De alguna manera eso es la garantía en nuestro corazón que Dios está ahí, que Dios existe. Y la segunda parte es la prueba de lo que no se ve. Pero quiero detenerme un poquito ahí porque la prueba de lo que no se ve a veces uno podría interpretarlo como que, bueno, no podemos ver a Dios, por lo menos en esta época, porque hace 2000 años lo vieron en carne y hueso. Pero nosotros no, nosotros estamos removidos 2000 años en el futuro, ¿no? Y no, Jesucristo no está por acá, ¿no? Entonces, una persona puede pensar, creer en lo que no se ve, es como que, no, pues alguien me dice, Dios existe y yo inmediatamente creo, ¿verdad? Pero nuestra fe no es así. Nuestra fe está basada en muchas cosas. Está basada en testimonio, en los testimonios de los que estuvieron con Jesús y que luego pasaron ese testimonio a las siguientes generaciones y así hasta ahora, hasta nosotros. También está basada en la historia, ¿verdad? En toda la historia que quedó depositada por muchas personas que se dedicaron a guardar todas esas memorias por escrito. Y una de esas memorias precisamente es la Biblia, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras, que personas inspiradas por Dios las guardaron para nuestro beneficio, para nuestra bendición. También está la tradición y también está, pues, la ciencia, ¿no? La arqueología, las cosas que se han descubierto, muchos artefactos, muchos elementos que se han descubierto que tienen que ver con nuestra fe y que de alguna manera hoy en día están comprobando que el paso de Jesucristo por la tierra no fue un mito, sino que fue verdad, ¿no? Entonces, todos esos elementos ayudan a que nosotros, a pesar de que hoy en día no vemos a Jesús en persona, creemos porque tenemos muchas razones. Y una razón muy importante también es lo que el Señor nos dio, que es la capacidad de pensar, que es el análisis, el sentido común, nuestra inteligencia. Y vamos a ver más adelante cómo la inteligencia tiene que ver con la fe. Luego sigue, por ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, que es Jesús, lo visible de lo invisible. Lo invisible creó lo visible. Dios estaba fuera del tiempo, fuera del espacio y creó el universo con espacio y tiempo. Por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Pobre Caín. Por ella fue declarado justo con la aprobación que dio Dios a sus ofrendas. Ahí ya vemos la relación entre Dios y nosotros. Y por ella, aunque muerto, sigue hablando. Por la fe, Enoc fue trasladado sin ver la muerte y no se le halló porque lo trasladó Dios. ¿Alguien recuerda a Enoc? Enoc no murió, Dios se lo llevó. Ahí hay un ejemplo. Pero aún antes de su traslado recibió el testimonio de haber agradado a Dios. Agradado a Dios, lo que veíamos ahí. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora bien, y ahí viene nuestro versículo. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que buscan. Entonces, esta primera parte de Hebreos nos muestra cómo nuestros mayores fueron alabados, fueron reconocidos por su fe. Para nosotros, yo diría que es mucho más fácil creer que hace 2000 años, o más, o hace 3500 años, o 4000 años, que fue cuando Abraham salió. Ahí sí que Abraham nos dio mucha fe para creerle a Dios, porque él no tenía historia, no tenía nada, ¿verdad? Y todos estos nosotros le llamamos como campeones de la fe. Abraham, Enoc, Moisés, en fin, muchos de ellos. Y en esta primera parte del capítulo 11 de Hebreos, se le da reconocimiento a ellos. Enoc, por su fe, fue agradable a Dios.
el mismo Abraham, en fin, todos ellos. Bueno, pero la fe nos pide que creamos, porque si no creemos no tenemos fe. Y yo quería mostrarles algo acá. No sé si alguien reconoce a alguno de esos dos señores. Oh, ok, Einstein. ¿Y el otro quién es? El amigo de Einstein. No, mentira. Bueno, sí, uno es el que está a la derecha de ustedes, es Albert Einstein, que fue un gran científico que formuló la teoría de la relatividad. Pero el que está al lado, no sé si dan cuenta del cuello, es un sacerdote. Él se llamaba Georges Lemaitre, era un sacerdote, si no estoy mal, búlgaro o de Hungría, no recuerdo muy bien de dónde era. Pero fíjense que lo que nos decía acá, ha de creer que existe, nosotros debemos creer que existe, pero nuestra creencia en Dios no es ciega, porque una fe ciega que cree sin saber, sin tener ideas, sin ningún fundamento, eso es lo que llamamos fideísmo, creer sin ninguna razón, sin ninguna evidencia, testimonio, nada. Nosotros creemos porque hay testimonio, porque hay evidencias, porque hay muchas cosas que nos ayudan a creer. Y este padre, este sacerdote, Georges Lemaitre, no sé si han oído hablar de la teoría del Big Bang, cómo el universo, Dios creó el universo a través del Big Bang. Él fue el que formuló la teoría del Big Bang con base en ciertas teorías de Einstein. Y eso, bueno, no quiero extenderme porque alguien me está mirando acá. Pero fíjense lo interesante, y el punto que quiero solamente mostrar con esta fotito es que nosotros, nuestra fe, no está en contra ni pelea ni está en conflicto con la ciencia. Más bien, se apoya en la ciencia para demostrar la belleza y la grandeza de la creación de Dios, ¿verdad? Porque San Pablo, creo que es San Pablo que dice que todo el universo habla de Dios, ¿verdad? Es imposible ver uno la creación y decir, no, esto surgió así porque así, ¿no? Entonces, la belleza de una hormiga, de una cucaracha, bueno, de una mariposa y todo eso. Es impresionante todo, y yo cada vez me maravillo de ver la perfección y la grandeza de Dios en su creación. Pero quería compartir con ustedes, teniendo en cuenta que tenemos aquí al padre Georges Lemaitre, una sencillita, un sencillo argumento de la existencia de Dios, porque dice ahí, tenemos que creer en Dios. Y ese argumento, hay varios, pero este muy sencillo se llama el argumento de la primera causa. Y tiene tres frases muy sencillitas. La primera, todo lo que existe, todo lo que tuvo un origen o todo lo que comenzó, tiene una causa, ¿verdad? La segunda es, el universo tiene una causa. Ya sabemos que Georges Lemaitre, el Big Bang, ahí fue cuando empezó el universo. Y por lo tanto, la tercera, el universo tiene una causa. Entonces es algo muy sencillo de sentido común que nos da a entender que si todo lo que existe tuvo una causa, alguien lo causó. Y no se causó por sí solo, porque si no había nada, ¿cómo nada puede causar algo? Es imposible. Pero esta parte es bien interesante y me fascina, pero no puedo extenderme más. Bueno, pero también a la vez, si creemos, no solamente creemos que Dios existe, sino que también creemos que el Dios que existe no es simplemente algo que existe por ahí y que creó el universo, y creemos en un Dios personal, un Dios que nos ama, un Dios amor, ¿verdad? Porque Dios nos dio algo al crearnos a nosotros, cuando nacimos o cuando tuvimos nuestra alma, nos dio algo que es un reflejo de Él, que es ser hechos a imagen y semejanza de Dios.
Y ese algo precisamente revuelve algo en nuestro interior que nos incita, nos ayuda a creer, ¿no? Entonces, es esa parte en donde el amor es precisamente producto de esa imagen que Dios implantó en nosotros al hacernos a su imagen y semejanza. Y ahí es donde pensamos, bueno, ¿Dios me ama? Claro que sí me ama, o sea, nosotros lo hemos experimentado, pero tenemos que creer en eso, porque si pensamos que Dios no nos ama, pues ahí sí estamos un poquito mal. Por ejemplo, en una situación difícil, y yo sé que todos hemos tenido situaciones difíciles en la familia, en el trabajo, una muerte de alguien, una enfermedad de un hijo, etc. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son nuestras opciones ante una situación difícil, ante una situación adversa? La primera es renegar, ¿verdad? Quejarnos y decir, yo no acepto eso, porque perdí a mi hijo, porque perdí a mi papá, a mi mamá, ¿cómo puede ser eso si yo lo amaba tanto? En fin, es renegar. Y a veces ese renegar nos aleja de Dios, porque pensamos que Dios nos está adrede haciendo pasar por ese sufrimiento, y de alguna manera ciertas personas pierden la fe por eso, ¿verdad? Porque sienten que Dios los abandonó, ¿no? Sobre todo en situaciones muy difíciles. La otra es eso de que, bueno, no hay de otra, no me tocó, ¿verdad? Eso es como de alguna manera no rechazarlo, pero sí como que, bueno, no tengo ninguna otra opción. Pero la tercera, ¿cuál sería? Orar y dar gracias, aceptar con amor la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta. Entonces, dentro de esa fe, nosotros sabemos que Dios, si creemos que Dios existe, lo primero que sabemos es que nosotros no somos Dios, ¿verdad? Entonces, y si Dios, Él es perfecto, y a veces, aunque no entendamos, sabemos que todo lo que Él hace, de alguna manera es por nuestro bien, aunque posiblemente hasta nos muramos y nunca entendamos por qué alguna cosa ocurrió en nuestra vida que fue muy difícil. Posiblemente en el otro lado del cielo lo sabremos. Pero esas son nuestras alternativas ante situaciones adversas. Pero ya sabemos que la solución es perfecta. Hay una frase muy bonita de San Francisco de Sales que dice, la voluntad de Dios es siempre, invariablemente, adorable. Cuando aprendemos a amar la voluntad de Dios, yo creo que estamos en un terreno bastante sólido. Entonces, volvemos al Adviento. ¿Cuál es nuestra meta para el Adviento? Crecer en nuestra fe, ¿verdad? Aprovechar todos estos días para crecer en nuestra fe. Y recordamos que creo que aquí está, en el objetivo, nos habla de Juan 3:16. ¿Sí se acuerdan de Juan 3:16? Porque Dios amó tanto al mundo que envió a su único Hijo para que entregara su vida por nosotros y tuviéramos vida en abundancia. Ese amor tan grandísimo que tiene Dios por nosotros, hay una frase que dice, el amor con amor se paga. No hay forma de responder a un amor tan inmenso si no es con amor, ¿verdad? Eventualmente el amor vence al odio, al resentimiento, al dolor. Y a veces nos damos cuenta cuando tratamos a una persona que nos trata mal y nosotros la tratamos con 2 veces amor, eventualmente ese trato va a cambiar porque el amor vence todo. Entonces tenemos que ser recíprocos y amar, buscar amar a Dios, complacerlo, agradarlo, devolviéndole ese amor que Él nos da, porque al fin y al cabo ese amor que nosotros tenemos en nuestro corazón es reflejo de la divinidad que Él nos puso a nosotros. Pero hay una parte bien interesante. Cuando imaginémonos que tenemos a alguien muy querido para nosotros,
el esposo, la esposa, el hijo, y nosotros le contamos algo muy importante para nosotros y no nos cree. Y decimos, nos da tristeza, ¿verdad? Que no nos crean, que siendo alguien que queremos tanto, no cree en nuestra palabra. Ahora imaginémonos cómo se puede sentir Dios cuando nosotros no creemos, ¿verdad? ¿Cómo se sintió incluso cuando Él vino a la tierra y no le creyeron? Cuando Él vino a la tierra, sufrió, padeció y murió por nosotros y muchos no creyeron. Eso debe ser horrible, ¿no? Pero sin embargo su amor es tan grande que Él sigue amándonos en medio de nuestra incredulidad. Pero fíjense lo que hablábamos ahorita, de la evidencia, de las pruebas. Cuando Jesús vino, Él no simplemente dice, yo soy Dios y tienen que creer en mí y vengo de bien arriba, vine en una nave. No. Él hizo muchas cosas, ¿verdad?, que sirvieron para creer en Él. ¿Alguien recuerda qué fueron esas cosas? Milagros, exacto. Milagros. De hecho, en una de las partes Él dice, si no me creen a mí, créanle a las obras que yo he hecho en nombre del Padre. ¿Verdad? Entonces, ejemplos. ¿Se acuerdan los 10 ciegos que Él sanó? Habían 10 ciegos que Él sanó y que solamente uno se regresó para darle las gracias. Bueno, esos 10 ciegos, ellos le dijeron, Jesús les dijo, ¿ustedes creen que yo puedo curarlos? Y ellos le dijeron, sí, claro que sí. Entonces, su fe los va a sanar y los sanó por la fe de ellos, ¿verdad? Otro ejemplo, Jairo, el jefe de la sinagoga, ¿se acuerdan que su hija estaba muy grave y que ya iba a ir para allá? Jesús le dijo, vamos para allá. Y dijo, no vengas porque por el celular le dijeron, no, ya se murió. Entonces, pero Jesús le dijo, tranquilo, ten fe. Y ella resucitó. El paralítico, ¿se acuerdan? El caso del paralítico, que Jesús estaba reunido en la casa y ya no cabía nadie. Y los amigos trajeron al paralítico y lo bajaron por el techo. Y Jesús lo sanó y estuvo impresionado por la fe de ellos. La fe de los amigos ayudó a que él fuera sanado. Otro ejemplo, cuando Pedro estaba caminando en el agua y estaba todo bien, pero cuando él dudó, se hundió. Jesús le dice, hombre de poca fe. O también cuando los apóstoles estaban en la tempestad, en el bote, y Jesús estaba durmiendo, y dice, Señor, nos vamos a hundir, Señor. Señores de poca fe, no creían, ¿verdad? La señora de la hemorragia, el hijo del centurión, el que dijo, no soy digno de que vayas a mi casa. Sin embargo, Jesús en ese momento, él le dijo, ten fe, y el hijo se sanó, ¿verdad? Se le quitó la fiebre. Bueno, y termino rápidamente con uno muy importante. ¿Se acuerdan que había un cieguito que era ciego de nacimiento? Que la gente decía, pero no, ¿será que sus papás hicieron algo malo o él tuvo un pecado y por eso nació ciego? Y sin embargo Jesús lo sanó y le dijo, ve y da testimonio. Y cuando él fue, él dijo y le preguntaron, dijo, no, que él era un profeta o que él es hijo de Dios y que él me sanó, que se llama Jesús y todo eso. Y a ellos no les gustó mucho en la sinagoga que él dijera eso, porque decía las cosas con mucha claridad, con mucha calma, e incluso cuando lo volvían a preguntar, dijo, pero ya les expliqué todo, ¿por qué me vuelven a preguntar? Es que no entienden. Y lo sacaron de la sinagoga. Pero luego Jesús lo buscó y tuvo un diálogo con él. Y le dijo, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Y él respondió, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo, ¿le has visto el que está hablando contigo? Ese es. Él entonces dijo, creo, Señor, y se postró ante él. Entonces, él creyó y él, imagínense, tuvo un testimonio personal. El Señor lo sanó de eso. La conclusión acá es que Jesús definitivamente quiere que creamos en Él. ¿Verdad? Que creamos con todo nuestro corazón, creamos en Él.
y que no solamente nuestra fe sea creer, sí, yo creo en Dios, sino demostrarla a través de nuestras obras, ¿no? Para que sea completa. Entonces vamos a pasar a la próxima, que es cuando los apóstoles le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Y el Señor les dijo, si tuvieran una fe como un grano de mostaza, a mí me enseñaron que era un granito, pero bueno, como un grano de mostaza, habrían dicho a esta morera, arráncate y plántate en el mar, y les habría obedecido. Bueno, la fe tiene como 3 ingredientes principales. La fe es un acto de la inteligencia, como les decía ahora. Nosotros no es que simplemente estábamos en una isla por allá y no teníamos ni idea de nada y alguien nos dijo, mira, hay un Dios que existe y nosotros, ok, sí creo. No, nuestros padres nos educaron en la fe, hemos venido a misa, hemos escuchado las escrituras, hemos escuchado toda la riqueza y la abundancia del testimonio de la iglesia durante 2000 años. Entonces, nosotros nuestra inteligencia lo procesa y de esa manera nos ayuda a creer. Pero no solamente es un acto de la inteligencia, sino que también viene motivada por la voluntad. Porque yo puedo decir, bueno, sí, todo eso apunta a que Dios existe, pero no creo en Dios, o no le creo a Dios, ¿verdad? Pero lo más bonito de todo es que no solamente es un acto de la inteligencia motivada por la voluntad, sino que además es elevada por la gracia de Dios. Porque Dios nos ayuda a creer, precisamente porque tenemos, no un pedacito, sino en todo nuestro ser, tenemos la imagen del Señor que nos ha plantado. ¿Cómo voy? Oh, my God. Ok, bueno. Bueno. Pero aquí un puntico rápido. Esa fe que nosotros debemos tener tiene que ser coherente con nuestra vida. Nosotros no podemos decir, yo tengo fe, pero vivimos como si no la tuviéramos. Digo, yo creo en el sacramento de la confesión, pero nunca me confieso, ¿no? Yo creo que la misa es el sacrificio por excelencia, pero nunca voy a misa. Entonces tenemos que ser coherentes. Aquí lo que podemos aprender es ser coherentes entre lo que creemos y cómo vivimos, ¿verdad? Y la fe es una realidad viva, no es una fe muerta, no es una realidad muerta. Una realidad muerta, por ejemplo, es un cuadro, algo que uno está ahí y que uno no hace nada y uno regresa dentro de 5, 20, 50 años y todavía está ahí. Igualito, bueno, un poquito desteñido, pero está ahí. Pero la fe es como, no sé si alguno tiene un lorito acá en su casa, ¿no? Ok, bueno, veo que podría ser un buen negocio vender loritos. Pero bueno, si tenemos un lorito, ¿verdad? Tenemos que alimentarlo, ¿no? Cuidarlo, darle agua, en fin, tenerle un sitio donde pueda vivir. Y ese lorito va a crecer, va a estar vivo, va a hablar, todo eso. Hay que sacarlo a caminar, bueno, en fin, todo eso. Nuestra fe es una realidad viva, o sea que hay que alimentarla. ¿Y cuáles alimentos se les ocurren que podrían ser importantes para alimentar la fe, para nutrir la fe? Primero, la oración. Exacto. Segundo, leer las escrituras. Tercero, sí, la Eucaristía, los sacramentos. La Eucaristía es el sacramento por excelencia. Y también la liturgia, nuestra misa, nuestro sacrificio, ¿verdad? Entonces, de esa forma alimentamos nuestra fe. Vamos a pasar a la 4. Dice, al contrario, alguno podrá decir, tú tienes fe, pues yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por las obras mi fe. Aquí hubo un pequeño, el computador, los computadores de hoy
marcó mal. Pero en realidad eso es de la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 18. Y es, tú tienes fe, si tienes fe sola pero sin obras, tu fe es muerta, ¿verdad? Pero si tenemos fe y obras, es una fe viva. Entonces, si quieren, posiblemente algún o todos ya se han leído el segundo capítulo de Santiago, pero es un capítulo excelente para mirar la fe y las obras, ¿verdad? Y finalmente, vamos así como decía Ana Marcela, la Cuaresma y el Adviento son dos temporadas muy fuertes para nosotros en nuestra fe, ¿verdad? Porque son momentos de preparación, de prepararnos, como cuando alguien va a visitarnos a nuestra casa, en fin, nosotros preparamos nuestra casa, hacemos que todo esté bien bonito, así sea como a veces cuando viene visita que en media hora arreglamos la casa corriendo y queda espectacular, pero es un tiempo para prepararnos. Y aquí básicamente lo que quería relatar es algo que le ocurrió a Santa Teresita del Niño Jesús. Dice, fue el 25 de diciembre de 1886 cuando recibí la gracia de salir de la niñez, la gracia de mi total conversión. Volvíamos de la misa de Gallo, donde yo había tenido la dicha de recibir al Dios fuerte y poderoso. La obra que yo no había podido realizar en 10 años, Jesús la hizo en un instante, conformándose con mi buena voluntad que nunca me había faltado. Sentí que entraba en mi corazón la caridad, la necesidad de olvidarme de mí misma para dar gusto a los demás y desde entonces fui feliz. Y San Pedro de Verona, que murió por su fe, cayó por tierra y lentamente mojando 2 dedos con su propia sangre, escribió en el suelo, creo. Así tiene que ser nuestra fe. ¿Vale? Bueno, y ahora le doy 2 minutos. Casi que no. Bueno, espero que no se vayan a quedar dormidos. Entonces, como extensamente ya nos hablaron de la fe, y ya no tengo que repetir qué es la fe, ese conocimiento de Dios que ya Pablo explicó muy bien que va unido a la confianza y al amor, la fe también va unida a la esperanza. Tan importante es una como la otra, ¿sí? Entonces el Adviento es un tiempo especial para hacer crecer en nosotros esta esperanza. Esperanza en un Dios que vino a nosotros en Jesucristo y que viene a cada momento, como dijimos, que nos toca la puerta a cada momento y viene en nuestra búsqueda, como el pastor busca una oveja perdida. Pero, ¿qué es la esperanza? ¿Sí? La esperanza es, dice el Papa Benedicto XVI, él escribió toda una encíclica sobre la esperanza, bellísima, que si alguna vez pueden se la leen, pero él dice en esa encíclica, la esperanza es llegar a conocer a Dios, al Dios verdadero. Eso es lo que significa recibir esperanza. Pero entonces podríamos decir, conocer al Dios verdadero, eso parecería que estuviéramos hablando de la fe, ¿verdad? Conocer al Dios verdadero. Pero también dice el Papa Benedicto XVI, la fe es la sustancia de la esperanza, porque pasa entonces que ese Dios verdadero que conocemos por la fe nos ama y quiere salvarnos. Y esa salvación y ese amor nos hablan de la unión con Dios, que por lo tanto nos espera. Él nos está esperando para que lleguemos a estar con Él. Y pues esto lo vamos a hacer
confiando en su auxilio. Entonces es un Dios que nos ha salvado, que nos ama y que nos espera. Y podemos llegar a conocer esto gracias a nuestro Señor Jesucristo. Nos dice el Papa San Juan Pablo II, nosotros sabemos que Jesús Redentor, muerto, crucificado y resucitado gloriosamente, es nuestra esperanza. Resucitó Cristo mi esperanza, decía Juan Pablo II. No es un santo, el Papa Benedicto XVI nos da el ejemplo, no sé si han oído hablar de Santa Josefina Paquita. Esta santa era una esclava que a muy temprana edad la secuestraron unos traficantes de esclavos y ellos las vendían y entró en todo ese tráfico del mercado de esclavos y ella sufrió mucho maltrato y toda la esclavitud y luego la compraron unos dueños italianos y entonces ella decía, conocí a un nuevo dueño, a un nuevo señor que estaba por encima de todos los dueños que había tenido, pero ella no hablaba de esos dueños italianos, ella hablaba de Jesús. Y esto la llevó a descubrir, como dice el Papa Benedicto XVI, que ella era conocida, amada y esperada por Dios. Y que no solo eso, sino que ese dueño, ese señor que la esperaba, también había sufrido maltrato y sufrimiento y desprecio como ella lo había sufrido. Entonces ella tuvo esperanza, no solo la pequeña esperanza de encontrar dueños que fueran menos crueles, sino la gran esperanza, que es la esperanza verdadera. Yo soy definitivamente amada, suceda lo que suceda, este gran amor me espera. Por eso mi vida es hermosa. Y por este conocimiento ella fue redimida. Ya ella no se sentía esclava a pesar de seguirlo siendo, sino se sentía hija de Dios, de un Dios que la amaba. Y eso es lo que Jesús nos muestra. Se nos muestra como un Dios que nos ama, que nos salva y que nos está esperando. Y ese es el objetivo principal de nuestra esperanza. ¿Cuál es? Es algo que trasciende, es algo que nos supera. ¿Y qué es eso? Es Dios, es la vida eterna y es la felicidad sin fin. Esa debe ser nuestra esperanza, poder llegar donde ese Dios que nos está esperando. Entonces lo que esperamos es Dios mismo y esto nos trasciende, nos supera no solamente por el conocimiento, sino porque no lo entendamos, sino porque esto es algo que no se va a dar ahora en este tiempo. Eso es algo que está más allá de este vivir terreno, porque como dice en la carta de los Hebreos, nosotros somos huéspedes y peregrinos en la tierra, añorando ¿qué? La patria futura. Eso es nuestra esperanza, eso es lo que nosotros estamos añorando. Pero eso no significa que vamos a estar mientras tanto como somos huéspedes aquí de brazos cruzados sin hacer nada, ¿verdad? Porque dice, ¿quiénes son los que más se han esforzado y han trabajado por la humanidad? Los santos. Y a San Juan Pablo II le preguntaban que por qué no descansaba, él siempre estaba haciendo algo y él respondía, ya descansaré en el cielo, ya tendré tiempo para descansar en el cielo. Pero él también decía, a pesar de que somos huéspedes en esta tierra, no nos quedamos de brazos cruzados, sino que tenemos que esforzarnos aquí también y trabajar por esta ciudad terrena, pero siempre con la mira hacia la ciudad, hacia la vida eterna. Eso es nuestra esperanza. Ahora, la esperanza también es importante porque hace posible que nosotros afrontemos las cruces de nuestra vida. Si no fuera por esa esperanza sería mucho más difícil, porque las cruces no nos faltan a ninguno, unas más grandes, otras más pequeñas. Dios sabe qué tipo de cruz nos da y qué tan grande, y Él sabe qué cruz podemos nosotros cargar, pero podemos cargarlas porque tenemos esa esperanza. El Papa Benedicto decía, con la salvación se nos ha dado esa esperanza, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente. Sí. El presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si se lleva hacia una meta.
Si podemos estar seguros, ¿y cuál es la meta? Dijimos, la vida eterna, ¿verdad? Si podemos estar seguros de esta meta, y estamos seguros de esa meta, tenemos que estar seguros de que esa es nuestra meta. Y si esta meta es tan grande, que justifique el esfuerzo del camino. Y es grande o no es grande esa meta, es inmensa esa meta. Entonces se justifica lo que nosotros pasemos si tenemos la mirada puesta en ese que es nuestro fin, la felicidad con Dios. Y así lo vivieron los santos. Hay una santa que yo no conocía y aprendí de ella leyendo, preparándome para esto, y se llama Santa María Egipciaca, pues de Egipto, ¿sí? Ella dice, a los 12 años ella se fue de su casa, dice, llevada por sus pasiones sensuales y tenía un exagerado amor a la libertad, ¿sí? Entonces cometió toda clase de impurezas y las hacía no por dinero, sino por corromper a otras personas. Ella quería que cayeran en tentación los hombres para que estuvieran con ellas, pero ella tuvo un encuentro grandísimo, y ella se fue al desierto porque le prometió a la Virgen. Ella una vez quería entrar a un templo y algo la aguantaba y no podía entrar, y quería volver a entrar y algo la echaba hacia afuera y no podía. Y entonces vio la imagen de la Virgen y comenzó a llorar y a decirle, pero ¿por qué yo no puedo entrar? Y la Virgen le dijo que pues ella tenía que cambiar, ¿cierto? Y ella le prometió y se fue a un desierto por más de 40 años y allá vivió en ese desierto sola, decían, sin comida, sin ropa, pasando las mayores dificultades. Y cuando la encontraron antes de morir, le preguntaron cómo había podido hacer para resistir eso, porque muchas veces ella tuvo la tentación de volver a su vida de pecado, pero que cómo hacía, y ella respondió, con la esperanza del cielo, siempre pensando en lo que venía después. Eso es lo que le dio la fuerza para resistir. Y nos dice San Pablo en la carta a los Romanos, Romanos 8, los sufrimientos de la vida presente no se pueden comparar con la gloria que nos espera y que ha de manifestarse. Entonces siempre recordar eso en los momentos de dificultad. Porque nos dice también San Pablo en la carta a los tesalonicenses, no os aflijáis como los hombres que no tienen esperanza. Y esto pues suena muy fácil, pero no es fácil, ¿ya? Y tenemos que pedir esa gracia, tenemos que pedirle a Dios, y como dijimos, estas virtudes teologales son dones, son capacidades que Dios nos regala, son su gracia. Entonces tenemos que pedir por eso, porque nos dé esa fe, porque nos dé la esperanza, ¿sí? Y Pablo lo mencionó, pero el sufrimiento es un lugar de aprendizaje para la esperanza. Entonces tenemos que aprovecharlo, ¿sí? Porque, por supuesto, nosotros queremos disminuir el sufrimiento y tenemos que tratar de disminuir el sufrimiento, pero lo que sana al hombre no es esquivar el sufrimiento, sino la capacidad de aceptar esa tribulación, de aprender de ella, de madurar con esa tribulación y con esa cruz que se nos presenta, y de encontrarle un sentido. ¿Y cuál es el sentido? Unir nuestro sufrimiento al sufrimiento de Jesús. Eso nos ayuda a sanar, porque Él sufrió por nosotros con un amor infinito. Entonces, cuando unimos nuestro sufrimiento a su sufrimiento, Él nos ayuda a pasar por esas pruebas y esas tribulaciones. Un gran ejemplo de esperanza, y no sé por qué no lo muestra acá, aquí está, es Abraham. Y Pablo nos habló también de la fe de Abraham, pero de Abraham también se hacen elogios no solo de su fe, sino de su esperanza. En la carta de los Hebreos dice, por la fe Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber para dónde iba. Por la fe peregrinó por la tierra prometida como en tierra extraña, habitando en tiendas, lo mismo que Isaac y Jacob, pues esperaba la ciudad asentada sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor era Dios. Esa era su esperanza, y por eso pasó por todo lo que pasó. Y como muchas veces nos pasa a nosotros en nuestra vida,
La fe y la esperanza de Abraham fueron probadas. Nosotros somos probados muchas veces, nuestra fe, nuestra esperanza. Abraham había creído que él iba a tener un hijo a los 100 años. ¿Y qué pasó? Dios lo probó pidiéndole ese hijo. Ahí le probó su fe. Y le dijo, toma tu hijo único al que amas, vete al país de Moirá y ofrécele allí un holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Y con toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Entonces, más de una vez el Señor ha puesto a prueba nuestra fe y ha puesto a prueba nuestra esperanza. Y en esos momentos, como dice en el Salmo 70, que le decimos, en ti, Señor, he puesto mi esperanza. Por cumplir la voluntad de Dios, a veces podemos perder un amigo, podemos perder un trabajo, podemos quedarnos solos. ¿Y qué decimos? En ti, Señor, he puesto mi esperanza. A veces el Señor le puede pedir a una mujer que está en dificultades, a una mamá, que no aborte ese hijo, a pesar de lo que todos les digan, a pesar de la situación. ¿Y qué puede decir ella? Señor, en ti he puesto mi esperanza. A un matrimonio Dios le pide que traiga más hijos, ¿ya? Y eso no es fácil porque la situación es difícil, pero en ti, Señor, he puesto mi esperanza. En la enfermedad, en la pobreza, en todas las cosas, Señor, en ti he puesto mi esperanza. Que no se nos olvide. Y la esperanza también está relacionada con la pobreza, pero no solamente con la pobreza material, ¿sí? Sino con la pobreza de espíritu. ¿Por qué? Dice San Juan de la Cruz, lo que se espera es lo que no se posee. Y cuanto menos se posee, más capacidad hay para esperar, porque esperamos lo que no tenemos y por consiguiente más esperanza, porque cuando una persona es tan segura de sí mismo que piensa que no necesita nada de Dios, ¿sí? Su esperanza es débil. Cuando una persona no se siente que es infinitamente débil ante Dios y que depende de Él para todo, eso es importante para que confiemos más en Él, para que lo esperemos todo en Él y únicamente en Él, ¿sí? Entonces de eso es que nos hablan, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Entonces siempre ver que dependemos totalmente de Él, no necesariamente de nuestras capacidades, de nuestro dinero, de lo que nosotros sepamos hacer. San Juan de la Cruz decía también, hacia arriba y no más, que es lo que Dios hace, que es lo que hace la esperanza en el alma, que es levantar los ojos y solo mirar a Dios, ¿sí? Entonces Dios es capaz de hacer del pecador un santo. Su gracia puede hacer realidad este milagro y muchas cosas más. Y tenemos que siempre tener la esperanza sin límites en el poder de su amor. La persona que cae, caemos y podemos caer cada día otra vez y volver a pecar, pero levantarnos diciendo, Señor, te doy gracias porque estoy seguro de que harás de mí un santo, porque ese es nuestro objetivo, la santidad. Y no solamente el que hace grandes cosas puede llegar a ser santos. Cada día nosotros podemos santificarlo con cosas pequeñas. Entonces, cada vez que caigamos, Señor, te doy gracias porque estoy seguro que harás de mí a un santo. Y esto le agrada al Señor. Y más tarde, más temprano, de pronto no en esta vida, en algún momento, Él nos cumplirá eso. Entonces, la virtud de la esperanza quizás sea la más propia de este tiempo de Adviento, ya que estamos esperando la venida del Señor, ¿sí? Así como vino hace 2000 años, y lo dije hace un rato, así tenemos que creer que Él viene nuevamente en esta Navidad, ¿sí? Porque Jesús es Jesús de la historia, y sí, efectivamente Jesús, hace 2000 años Él vino a la tierra, pero también
es Jesús haciendo historia. Él sigue haciendo historia y volviendo a nosotros durante cada momento. Pero que sea parte de nuestra historia personal ya depende de nosotros, ¿sí? Depende de cuánto nosotros creamos por la fe y de cuánto esperemos en Él por la esperanza. Entonces, quien tiene esperanza vive de otra manera, ¿sí? Porque se le ha dado una vida nueva, porque tiene sus ojos fijos en esa meta final, que es una vida eterna de felicidad con Dios. Yo me voy a apurar para que Pablo continúe. El Papa Benedicto él llamó a la Virgen, pues, la estrella de la esperanza. Y dice en su encíclica, Jesucristo es ciertamente la luz, el sol que brilla sobre todas las tinieblas de la historia. Pero para llegar a Él, a ese sol, necesitamos también luces cercanas, personas que dan luz, reflejando la luz de Cristo, ofreciendo así orientación para nuestro camino, para llegar a esa gran luz que es Dios. Y así como hay otras personas que pueden ser esa luz para nosotros, qué mejor que María podría ser para nosotros que la estrella de la esperanza. Ella con su sí abrió la puerta de nuestro mundo al Dios mismo. Ella se convirtió en el arca viviente de la alianza, en la que Dios se hizo carne, se hizo uno de nosotros y plantó su tierra entre nosotros. Entonces, en este Adviento necesitamos, así como los Reyes Magos, una estrella que nos lleve a Jesús. No dejemos de tener nuestros ojos fijos en la Virgen y llegaremos a encontrar al fruto bendito de su vientre, Jesús. Mira cómo yo fui rápido. Nada más te digo. Toca recordar. Ok, bueno. Y eso es como raro esto. Ok. Okay. Bueno, vamos a hablar de la calidad, que la calidad es el amor, ¿no? Y empezamos con Ave María Purísima. Ok. Si hemos leído, ok. Voy a verlo cara a cara y el mismo doy las gracias para llegar a eso. Pero la caridad es la más perfecta porque nos une de manera muy particular, nos eleva, nos transforma y nos hace una sola cosa con Dios. En 1 Corintios 13:13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque el amor permanece, ¿verdad? Ahorita mismo que estamos de este lado del cielo, nosotros necesitamos fe, ¿verdad? Necesitamos tener fe. También necesitamos tener esperanza. Pero cuando lleguemos, Dios mediante, cuando lleguemos a la presencia de Dios, ya no necesitamos tener fe, ¿verdad? Porque pues ya estamos ahí al frente de Dios. Ya no necesitamos tener esperanza porque ya nuestra espera terminó. Ya estamos en la presencia de Dios. Pero ahí sí va a haber amor forever. Forever 21. ¿Verdad? Va a haber amor por siempre. Esa es la esencia de Dios. La caridad, el amor. Vamos a estar viviendo en pura adoración, amando al Señor. Entonces, fe y esperanza transitorias y que eso son un camino que nos llevan a Dios, pero ya cuando estemos en su presencia ya vamos a estar inundados por el amor. Entonces, por eso se llama que esa es la mayor de todas.
Pero en cuanto al amor, Dios nos amó primero, Él nos enseñó a amar, pero también nos colocó el amor en nuestro corazón. Hay una frase de San Ignacio de Antioquía que dice: deseo el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo, y su sangre, que es amor incorruptible. ¿Alguno familiarizado con San Ignacio de Antioquía? ¿Sí? ¿No? Porque San Ignacio de Antioquía fue obispo de Antioquía en el primer siglo, y él sufrió mucho y fue llevado finalmente a ser sacrificado en Roma. Y durante su travesía, cuando lo llevaban, que estaba prisionero, y pues querían que él renegara de su fe, pero él no lo hizo, lo llevaban para su muerte en Roma. Él escribió muchas cartas a diferentes comunidades en donde él había estado predicando y llevando la palabra de Dios. Los de Esmirna, por ejemplo, fue uno de los que recibieron sus cartas. Los romanos también, pero había una comunidad cristiana en Roma que tenía influencias con el Imperio Romano, y cuando sabían que él iba para allá y que lo iban a matar, entonces él de alguna manera le hicieron saber que ellos tenían influencias y que podían evitar que a él lo mataran, que lo podían dejar en la cárcel, pero que no lo iban a matar. Y ustedes saben cómo era la muerte. La muerte básicamente era llevarlos al circo romano, quemarlos vivos o lanzarlos a los leones, a las fieras, o crucificarlos, o unas muertes terribles. Y él se enteró de eso, que ellos querían salvarlo, pero él decía que él amaba tanto a Jesús, que él decía: yo soy trigo de Jesucristo, y no hagan nada porque yo quiero ser molido por los dientes de las fieras para poder estar en presencia del Señor. Tanto era su amor que él desechó la posibilidad de que lo salvaran, porque él vio en eso un camino al morir como mártir, pues va en ascensor directo, ¿verdad? Entonces, ese era el amor que él tenía por Dios, tan grande que él le dio a menospreciar su propia vida o la posibilidad de que pudiera vivir unos años más por querer estar con el Señor. Entonces, nosotros, ese amor que Dios nos coloca en el corazón viene de Él. Por eso decimos que Él nos amó primero. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar, ¿por qué Dios creó? O sea, si Dios estaba contento, feliz, en la Trinidad, y no existía el universo ni nada de eso, ¿por qué nos creó? ¿A alguien se le ocurre por qué Dios nos creó a nosotros? ¿Estaba solo, aburrido? ¿O quería tener problemas para...? Dios nos creó por amor, por puro amor. En inglés me parece muy bonito que dicen: He loved us into existence. Él nos amó, no sé cómo traducirlo bien, pero Él nos dio su amor y nos hizo existir, nos hizo vivir por su amor. Entonces, esa es la razón por la cual Dios nos creó. Si ustedes se ponen a pensar, los que tienen hijos acá, no sabemos, tener hijos no es fácil, ¿verdad? Dando dolores de cabeza cuando están chiquitos, cuando están en middle school, cuando están en high school. Y el hijo trae mucha alegría, también trae sufrimientos, preocupaciones, muchas cosas. Pero cuando uno hace el balance, uno dice: lo amo tanto que digamos, cooperamos en la labor del Señor en darles vida. Porque ya los queríamos desde antes de que nacieran, desde antes que fueran concebidos,
ya amamos a nuestros hijos, así como Dios antes de crearnos ya nos amaba. Él es tan perfecto, es tan grandioso, es tan amoroso, que pienso yo que si yo quiero compartir este amor con el hombre, ¿no? Entonces, aún sabiendo todos los problemas que podríamos nosotros causar, aún sabiendo cómo nosotros sabemos que nuestros hijos van a tener problemas, van a causarnos problemas, pero igual los amamos tanto que no queremos negarles la existencia. Y por eso precisamente el hombre no puede vivir sin amor, porque estaría negando la misma esencia que el mismo Dios nos dio. Amor con amor se paga, otra vez la canción. Es una canción que dice así, ¿verdad? Amor con amor se paga. Nosotros amamos porque Él nos amó primero, precisamente lo que acabamos de decir. Perdón, creo que estoy... Okay. Caridad para con Dios. Okay. Aquí viene una parte bien bonita. No sé quiénes de los que están aquí en este salón han tenido tal vez un momento en su vida en donde tuvieron un renacer o una conversión o encontraron a Jesús de una manera muy fuerte. Pero cuando eso pasa, si ha pasado de una forma muy dramática o no, o si fue poco a poco, tal vez en un retiro, normalmente en los retiros el Señor nos toca, ¿verdad? Pero cuando eso pasa, es como si nuestro corazón y nuestra mente encontraran un mundo nuevo, ¿verdad? Y entonces cada persona que nos habla de Dios, nosotros, quiero ser amigo tuyo, entonces empezamos a amar todo lo bueno, ¿verdad? Empezamos a amar a todas esas personas, a todo lo que representa bondad, amor, caridad, ser voluntarios, ayudar a alguien, en fin, es como si nos prendieran una chispa en el corazón y cuando antes la teníamos apagada y yo me acuerdo cuando recién nos casamos, decía, no, ir a misa hoy no tengo que lavar el carro, entonces era como que daba pereza, pero cuando uno tiene esa conversión, ¿verdad? O ese reencuentro con Jesús, dice, no, el carro puede aguantar una semana más sin lavar, yo tengo que ir a misa, ¿verdad? Y porque quiero estar con el Señor. Entonces es como si una chispa se nos enciende en el corazón y ahora todo lo bueno queremos estar ahí, ¿verdad? Todo lo que sea aprender sobre los santos, que hay un curso sobre la Biblia, queremos estar acá, en fin, es como que algo se enciende dentro de nosotros. Y ya no nos interesan ni el poder, ni las riquezas, ni las cosas del mundo, ya eso no nos llama mucho la atención, ya queremos más las cosas de Dios. Y finalmente, fíjense, ahí dice, transformaos por la renovación de vuestra mente, para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Somos transformados cuando tuvimos ese encuentro con Jesús. Y finalmente, la oración. Cuando ya nadie me escucha, Dios todavía me escucha. Creo que eso lo hablábamos con Tony al principio, ¿verdad? Cuando ya nadie me escucha, Dios está ahí y Dios me escucha. Y la oración definitivamente, esto es algo que siempre me ha fascinado en la oficina de mi esposa, que tiene a la madre de Teresa de Calcuta, que dice, mi secreto es simple, yo rezo. Ese debe ser nuestro secreto, ¿verdad? Estar en permanente oración con el Señor, estar en permanente comunicación con el Señor, porque me pareció oír ahorita algo que, ahorita en la adoración, el diácono decía que como si tú amas a alguien, por ejemplo a tu esposa, y nunca comen juntos, o no se ven durante el día, o durante toda la semana no se ven ni se hablan. O sea, ¿qué tipo de relación es esa, verdad? Entonces, ¿qué tipo de relación puede ser una relación con Dios si oramos una vez a la semana, o
o si podemos ir al Santísimo, no vamos al Santísimo sabiendo que Él está ahí en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces, esa relación tenemos que nutrirla permanentemente a través de la oración. Y bueno, lo último que quería decir es con respecto a María. Si ustedes recuerdan, casi siempre que vemos ya sea un cuadro de nuestra Madre María o vemos una estatuita o algo, ¿cómo está siempre? En oración. Siempre María estaba en oración. Entonces, ¿qué ejemplo tan bello? Yo creo que nunca podemos tener esa devoción y esa relación que ella tiene, pero imitarla sería excelente porque es estar en plena oración con el Señor todo el tiempo. Y bueno, Perdón por el ruido Tratando de... Bueno, y para continuar con la Madre Teresa de Calcuta, la quinta parte de la caridad es la entrega de sí. Y ella decía, darse, darse, darse a la voluntad de Dios y al amor del prójimo. Y le preguntaban cómo lo hacía, porque la Madre Teresa de Calcuta, ella atendía a los enfermos en la calle, la gente que estaba sucia, con enfermedades contagiosas, incurables, y ella lo que decía, ella veía al mismo Jesús que adoro en la Eucaristía. Eso es lo que ella veía en el prójimo, en el enfermo y en el necesitado. Entonces no podemos decir que amamos a Dios si no amamos al prójimo. El amor al prójimo es nuestra medida de nuestro amor a Dios. Y San Agustín escribió un tratado sobre el Evangelio de San Juan y decía que tenemos que pensar siempre, siempre, y lo está en los mandamientos, que hay que amar a Dios y hay que amar al prójimo, porque no es solo el amor a Dios, como decíamos, esa es la prueba del amor nuestro a Dios. Entonces debemos amar a Dios con el corazón entero, con el alma entera, con la mente entera, y al prójimo como a sí mismo, ¿cierto? Entonces esto es algo que siempre tenemos que meditar, retener, practicarlo y cumplirlo, ¿sí? Porque decía San Agustín, piensa tú que aún no ves a Dios, amando al prójimo mereces verlo, pues amando al prójimo purificarás tu mirada para que tus ojos puedan contemplar a Dios. Y nos dice San Juan, si alguno dice yo amo a Dios pero no ama a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces comencemos por querer al prójimo y quererlo más, realmente como decía la Madre Teresa de Calcuta, viendo en el prójimo al mismo Dios, al que adoramos en la Eucaristía y recibimos en la comunión. Amemos al prójimo, sirvámosle, parte tu pan con el hambriento, mete en tu casa al necesitado que no tiene techo, y si alguien ves desnudo, vístelo, no desprecies a los miembros de tu propia raza. Entonces, ¿qué vas a conseguir con eso? Dice, irrumpirá tu luz como la luz matutina en las tinieblas. ¿Ya? El amor de Dios se demuestra por el amor al prójimo, que es lo que hemos estado diciendo. Entonces, la caridad no se cumple si no llevamos recíprocamente nuestras cargas. Pablo hablaba del paralítico que metieron por el techo y que el Señor curó por la fe de los amigos que lo traían. Entonces piensa, cuando estabas enfermo, los demás te llevaban, tu prójimo te llevaba, pero cuando tú eres sanado, tú tienes que ayudar a llevar a tu prójimo. Y Jesús, que le dijo a él cuando lo sanó, le dijo, ahora coge tu camilla, no le dijo ya, eso está todo, sino que le dijo, cuando la hayas cogido, ¿qué? No te quedes parado. Y le dijo, coge tu camilla
y anda, es lo que tienes que hacer. Entonces, queriendo al prójimo y teniendo nosotros cuidado con el prójimo, así andamos, así caminamos. Al Señor todavía no hemos llegado, pero tenemos con nosotros ¿a quién? Al prójimo. A el prójimo tenemos con nosotros. Entonces dice San Agustín, carga pues a ese con quien andas, para que llegues a aquel con quien deseas quedarte. Coge pues tu camilla y anda. María, la Virgen Madre, ella nos enseña qué es el amor. Y siempre la hemos nombrado en todo esto porque ella es muy importante, como dijimos, en este tiempo de preparación y de Adviento. Nos enseña sobre el amor. A ella les pedimos que nos muestre a Jesús, que nos guíe hacia Él y que nos enseñe a conocerlo, a amarlo y a verlo en nuestro prójimo. Porque no siempre es fácil ver a Jesús en nuestro prójimo. No siempre a todas las personas nos caen bien. Hay personas que nos hieren, ¿sí? Hay personas que nos duele lo que nos hacen. Entonces, quererlas no es fácil, pero pidámosle a María que nos ayude a obtener ese amor en nuestro prójimo. Entonces, para terminar, en este tiempo de Adviento, miremos nuestra relación con Dios de una manera diferente, porque como dijimos antes, el Todopoderoso, pero vino a nosotros también como un niño pequeño, débil. Entonces, acerquémonos a Dios para darle gracias por su debilidad, porque no siempre pensamos en eso. Darle gracias porque nos permite ayudarle. ¿Quiénes somos nosotros para ayudarle? Y Él nos permite hacerlo. Entonces, acerquémonos a Él en este ambiente y digámosle, aquí estoy, Señor. Aquí estoy con mi pequeñez, con mi pecado, con mi debilidad, con mis limitaciones de todo tipo. ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en este Adviento? ¿Sí? Te doy gracias, Señor, porque me permites hacer algo por ti, el Todopoderoso, y no porque Él lo necesite. Pero Él nos los permite hacer, así como le permitió a la Inmaculada, así como le permitió a San José hacer algo por Él, así como le permitió a los pastores, así como le permitió a los Reyes Magos, incluso a la mula y al buey les permitió que le dieran calor en el momento del nacimiento. Así le pedimos y le decimos, Señor, cuenta conmigo. ¿Qué es lo que tú quieres en este tiempo de Adviento? Esa es nuestra riqueza, porque su pobreza nos engrandece y su debilidad aumenta nuestra fuerza. Entonces, preparémonos para recibir a ese Dios débil, a pesar de ser poderoso, preparando nuestro corazón, preparando nuestra casa, limpiándola. Y cuando digo casa me refiero al corazón, ¿cierto? Limpiándola para que la llenemos de amor y para que Él se sienta a gusto de estar ahí en nuestro corazón. Entonces estamos invitados todos a salir hoy con propósitos concretos para nuestra vida diaria, poniendo en práctica y pidiendo por esa fe, por esa esperanza y por esa caridad, y reconociendo la importancia de esas tres en nuestra vida y en nuestro crecimiento espiritual. Entonces pidámosle a Dios que nos dé la disposición y la fortaleza para poder tener esa transformación. Y pues bueno, vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.